Domingo 28 de febrero de 2021, segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración del Señor. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos, bendiciones, hermanas. Estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Recordemos que el primer domingo del tiempo de Cuaresma, que ya lo vivimos el domingo pasado, siempre se medita el texto de las tentaciones de Jesús. Porque Jesús en las tentaciones nos muestra su humanidad. En este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, que siempre se lee el texto de la transfiguración del Señor, Jesús nos muestra su divinidad. Jesús sube a un monte alto, junto a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan Evangelista. Desde ese monte alto es que Jesús va a ser llamado por el Padre de una manera muy especial. Pedro, Santiago y Juan Pedro representa a la jerarquía en el Nuevo Testamento. Santiago, el mayor, representa a la tradición en el Nuevo Testamento. Y Juan Evangelista representa el profetismo en el Nuevo Testamento. Y Jesús se transfiguró delante de ellos. Su cuerpo humano se transformó en un cuerpo glorioso. Esto con el objetivo que los 3 discípulos pudieran contemplar su gloria, para que en los momentos de dificultad humana que iban a atravesar como discípulos del Señor, nosotros también podamos contemplar en muchos momentos de nuestra vida a Jesús, en esos momentos de gran admiración, de gran éxtasis, de gran contemplación, que nos muestra su gloria, para que podamos resistir con fuerza los momentos de dificultad y de cruz. Y aparece Jesús conversando con Moisés y con Elías. Recordemos que Moisés representa la ley en el Antiguo Testamento y Elías representa el profetismo en el Antiguo Testamento. Pedro, ante esta manifestación de la gloria del Señor, quiere quedarse allí, quiere quedarse en la contemplación, y dice a Jesús: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Pedro quiere quedarse solamente en la contemplación, pero
todos tenemos que bajar al momento cotidiano de todos los días para poder seguir caminando hacia donde nos lleva Jesús. En este texto de la transfiguración se nos muestra una teofanía. Aparece el Padre con su voz, aparece el Hijo conversando con Moisés y con Elías, y aparece el Espíritu Santo en forma de una nube, en forma de una sombra, que desde esa nube habla el Padre del cielo y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. A diferencia del texto del bautismo de Jesús, en donde el Padre del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien pongo todas mis complacencias, hoy nos dice: escúchenlo. Escuchemos a Jesús, pongamos en práctica la palabra de Jesús, sigamos a Jesús. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, camino hacia el tiempo pascual, supliquemos la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José para vivir plenamente este tiempo maravilloso de la Cuaresma y culminar con el tiempo pascual. Así sea. Amén.